pasan cosas muy curiosas en este país. Como intocables los reos. Como curioso es lo que sucedió en la diócesis de Chilpancingo y Chilapa. El obispo reveló, él lo reveló, no fue de que me dijeron ni de que yo lo vi, no. Él mismo dijo que el fin de semana negoció con líderes de una organización de narcotraficantes de la Sierra de Guerrero. En el encuentro, al que el religioso fue llevado en un helicóptero, los capos del narco le expusieron las condiciones que deben cumplir los candidatos para que no haya violencia contra ellos en este proceso electoral. Quiere decir que ellos reconocen que los ataques a los candidatos y a algunos funcionarios del Estado ha sido responsabilidad de ellos. Eso es lo que menos debe sorprendernos, porque ya lo sabíamos. Lo que debe sorprendernos es que ellos dicten las normas con que debe llevarse a cabo la campaña y que nadie diga nada. Una de las condiciones que ellos ponen para que no haya más ataques es que los candidatos no repartan dinero para comprar el voto y que mejor realicen obras en las comunidades como hacer una calle, pavimentar, entiendo yo, una calle o ponerle los servicios necesarios, ¿no? Pero a los candidatos no les corresponde eso. Claro que no. Bueno, seguimos. La otra gran petición que hicieron estas personas es que los candidatos cumplan con lo que prometen, porque después llegan al poder y se olvidan de la gente, y eso es lo que molesta. Pero no se puede saber si van a cumplir o no hasta que estén en el cargo. Es una tontería lo que... Yo soy el obispo, soy el pastor. Yo tengo el derecho de hablar con quien sea, porque la Constitución no me restringe con quién debo hablar y con quién no. Pero como ciudadano, tú que eres abogado, como ciudadano, independientemente de la actividad que realices, tienes una obligación, ¿no? Una obligación primero de denunciar los delitos que conoces, pero además lo que pasa es que la Constitución solo limita a los sacerdotes al intervenir en política cuando están en actos de culto público, o sea, arriba del púlpito. Abajo sí pueden decir lo que quieran. Por eso es que vemos que, ¿se acuerdan que hacían su rueda de prensa? Creo que era los lunes o los domingos, pero después de misa. Lo que no lo pueden hacer es cuando están en el acto de culto público. Pero este no es un acto político, este es una reunión con delincuentes que son buscados y que están haciendo un daño. Lugar. Tiene que haber sabido en qué lugar se reunió con ellos para dar, digamos, una pista a la policía para que los atrape. Y si no están encubriendo. Sí, tengo datos que permiten la localización y no los doy, pues hay un delito de encubrimiento, claro. Bueno, el gobierno, agregó el religioso, nada resuelve solo fumigando los plantíos de amapolas en comunidades tan pobres. A mí eso me da tristeza porque si el gobierno no les lleva el bocado a la boca, cuando menos que no se los quiten. No sé, yo creo que esto ¿De Radio Central? No resuelve nada, en principio de cuentas. ¿Cómo se llama? En segunda, las supuestas peticiones de los narcos no tienen sentido. No. Eso es lo que se le ocurrió a un tipo ahí, ¿no? Hernández, ¿qué? Que hagan calles en lugar de repartir dinero. En primer lugar, no le consta que repartan dinero. Empezando por ahí. Y luego no está a su alcance pavimentar calles. ¿Querías agregar algo, Marcos, Hipólito? Sí, que lo que está sucediendo en el estado de Guerrero realmente está fuera de control.
Para ser precisos, en lo que es la región de Tierra Caliente, es un secreto a voces que está fuera de control porque quienes manejan ahí la situación son precisamente el narco. Por un lado los rojos, por el otro lado Guerreros Unidos, y un ejemplo es lo que está ocurriendo en Ciudad Altamirano, donde incluso ya con presencia de elementos de la Policía Estatal y de la Policía Federal, fueron a atacarlos a balazos cuando custodiaban las instalaciones de una refresquera que definitivamente ya cerró porque no pueden seguir trabajando con tantas amenazas, con intento de extorsión. Y en los pueblos que realmente pues están en la miseria. Un ejemplo es Patambo, que pertenece al municipio de Coyuca de Catalán. Quienes recorren las calles vigilando para que exista una seguridad, entre comillas, son gente armada, civiles armados, muy jóvenes que andan en cuatrimotos, en camionetas pick-up, con su cuerno de chivo al hombro. No hay presencia de la policía municipal, entonces ¿cómo puede haber orden en ciertos poblados en esa región de Tierra Caliente si están controlados por el narco? Lo sabe la autoridad, pero lo permite. Incluso recientemente también pobladores de una de estas comunidades de Tierra Caliente hablaron con los militares para que les permitan seguir cosechando amapola. Y entonces ahí están esas reuniones que no se pueden hacer con esa presión que también hace la población, porque mandan a las mujeres a bloquear el paso en las carreteras, en los caminos de terracería a los militares. Entonces es un círculo vicioso que difícilmente se va a poder solucionar. Y ahora con el inicio de las campañas, y si se trata de andar regalando, de andar dando obsequios a esa gente que vive en la marginación, entonces no se pueden dar de una manera efectiva y correcta las elecciones, porque existe esa presión en una zona que está fuera de control por el estado de Guerrero en los 3 órdenes de gobierno, tanto en los municipios, y un ejemplo claro es Coyuca de Catalán y Ciudad Altamirano, a nivel estatal y también a nivel federal. Por una parte, a nivel estatal, presumiendo que Acapulco registró un 94% de ocupación hotelera, que todo es bonito cuando ocupación hotelera casi al 100, tanto en la zona de la costera Miguel Alemán, el Acapulco tradicional, y como en la otra, en la zona Esmeralda. Pero en la parte alta de Acapulco, a diario continuaban las ejecuciones. El Viacrucis se tuvo que interrumpir porque hubo balazos. Sigue fuera de control, pero la autoridad quiere dar otra imagen y no lo acepta, entonces nunca se va a poder dar una solución efectiva. Y otra cosa, cuando dice este sacerdote que si el gobierno no les da el pan, cuando menos que no se los quite, es pedir que se respete el producto del narcotráfico, lo que produce el narcotráfico, porque finalmente contra lo que está es contra la quema de marihuana y de amapola. Es decir, está pidiendo que se respete el producto de un ilícito. Pues eso es igualmente es un ilícito, tiene que decomisarse eso por fuerza. Entonces, pues yo creo que no se dio cuenta de lo que dijo el señor cura. O lo dijo con todo conocimiento. Tan peor. Bueno, y en relación a lo que comentó el sacerdote con los narcotraficantes, efectivamente, en los últimos 7 meses, 42 políticos han sido asesinados en el país, no solo en Guerrero, pero el estado que presenta más asesinatos en ese sentido de políticos es precisamente Guerrero. Ahí ha habido 12. Le sigue Oaxaca con 8, Jalisco y Veracruz con 3. De los 42 fallecidos, 13 pertenecían al PRI, 10 al PRD, 5 eran del PAN, 3 eran funcionarios de gobierno municipal.
También con 3 se encuentran Morena y Movimiento Ciudadano. Le sigue el Partido del Trabajo con 2 decesos, el Encuentro Social con 1 y el Partido Local de los Pobres de Guerrero y un independiente. La situación es preocupante y más les debe preocupar a los que están en busca de un puesto, que en este momento son candidatos y que ya empiezan las campañas y se convierten en un blanco a la vista de todos. Sí, en donde han de ser objeto de presiones y de amenazas. Y pues si no lo denuncian o la autoridad no toma en cuenta esas denuncias, pues el resultado va a ser más políticos muertos. Unos mueren por no obedecer y otros mueren por obedecer a la banda contraria o a la banda equivocada. Y yo no recuerdo, pero si de estos 42 crímenes ha habido un detenido. No. Después los detienen, pero resulta ser que por otro asunto no se pasan alto, una cosa. Entonces los detienen y ya se dan cuenta que son los que han matado a 100 gentes, ¿no? Pero no por la investigación. Claro que exagero, pero sí es... generalmente los detienen por otros asuntos. Sí, y ya de ahí van hilando los delitos de los que son víctimas, pero en verdad la situación de seguridad en el país está difícil en todos los niveles, en el municipal, en el estatal, en el nacional, porque hay delitos que deben atender las autoridades federales y que tampoco hay efectividad en los resultados. No, y no te olvides que el delincuente general está protegido por derechos humanos, no le pueden hacer nada. Si ya lo capturaron, no lo pueden matar. Si se rinde, no lo pueden matar. Cosa que ellos no hacen. Ellos agarran y se rindan o no se rindan, matan a quien sea. Entonces, hay una disparidad ahí. Ahora, el fin de semana que mataron unos soldados y le sacaron los ojos a uno, una serie de barbaridades, no se oyó ni un pésame de parte de la Comisión de Derechos Humanos. Y eran soldados muertos por los narcos. Yo creo que se tendrían que afinar las posibilidades de protesta de derechos humanos. Debería haber un filtro, una posibilidad de que no intervinieran. Ya sé que son humanos los delincuentes, ya sé que son humanos, ya sé que se debe considerar también su vida con respeto, pero también habría que ver qué es el daño que hicieron a otros seres humanos. Sí, son grupos que acaban de pasarse 4 horas resistiendo a balazos la captura de parte de la Fuerza Armada. Tocan a uno y sale Derechos Humanos y hace un escándalo internacional. Derechos Humanos debe estar para proteger a las personas que presumiblemente no cometen delitos, y que son objeto de un abuso de la autoridad, de una injusticia, obvia. Claro. Que hay muchos, ¿no? Claro. Que hay muchísimos y que para ellos se deberían enfocar todos los esfuerzos de los derechos humanos, tener abogados, revisar expedientes, exigir que esos expedientes tengan un trámite acelerado y no que por un delito menor o por la sospecha de un delito estén personas 3, 4, 5 años en la cárcel. Porque no ha llegado su expediente al momento de la revisión.
Y lo peor del asunto es que todo lo relativo a derechos humanos nos viene normado desde el extranjero. Es decir, no son normas que necesariamente hayan sido votadas por los representantes del pueblo de México, que son los diputados, sino que son normas que siguen criterios extranjeros y entonces prácticamente es una pérdida de la soberanía, porque vienen de países donde no existe un narcotráfico tan violento como el que tenemos nosotros, ni tienen los niveles tan altos, los índices de homicidios como los tenemos nosotros, ni tienen la inseguridad tan tremenda que tenemos nosotros. Entonces, desde allá, donde hay muy poca delincuencia, pues es muy fácil decir, oye, pórtate muy bonito con los delincuentes, porque no tiene nuestra realidad. Es un problema fundamental, por eso, el régimen que asumimos de derechos humanos, porque proviene de países que no tienen nuestros problemas. Es que la última vez que hubo niveles así de delincuencia en México, se resolvió de una manera contundente, simplemente se colgaba en los árboles o en los postes de ferrocarril del tren a los delincuentes, se acabó. Pero ahora no, imagínate. ¿Y cómo eluden derechos humanos países como Estados Unidos con una cárcel en Guantánamo? No les importa. Es decir, ellos no les importa. A nosotros sí nos importa. Ay, tenemos que contestarle a derechos humanos que no es cierto que nosotros ni con el pétalo de una rosa tocamos a una asesina en serie. Pues simplemente imitar a Estados Unidos en ese aspecto, decirles estos son un peligro para la seguridad nacional y ni modo, que es lo que dice Estados Unidos, o simplemente señalarle a derechos humanos que los delincuentes capturados infraganti pues no pueden considerarse con la misma cobertura de derechos humanos que un ciudadano que no esté dedicado a una actividad delictiva. Son fáciles de distinguir. El que vende tortas en el centro, que llega la policía y reata, y se llevan las tortas y demás. Hubo una serie de fotos así en la semana también. Ahí sí, derechos humanos está para eso. Pero que toquen con él. Es que finalmente ese hombre que tenía su canasta con tortas ahí está en búsqueda de una sobrevivencia para su familia. Así es. Y hay formas de tratarlo. Se le dice, mira, vamos a llevarte a un lugar donde no esté prohibido y no te robamos tu mercancía. Y lo único que tendría que verificarse de manera más exigente es la calidad de los productos en cuanto a limpieza, y que no sean un foco de infección, cosas así, pero no llevarlo a la cárcel, robarlo, agredirlo. En el caso de los Estados Unidos, simplemente no tienen firmado ningún convenio internacional sobre derechos humanos. Entonces los derechos humanos no rigen en territorio norteamericano. Por eso sí rigen para los ciudadanos de Estados Unidos. Bueno, ellos en su constitución. Para los demás, no. Pero no rigen los tratados internacionales, rigen sus propios derechos humanos. Por eso es que no tienen firmado ningún acuerdo internacional. Por eso tienen una ley que permite la tortura como medio de investigación del terrorismo, que se llama la Ley Patriot, y la tienen vigente precisamente en la cárcel de Guantánamo, que es donde los tienen con una música muy fuerte todo el tiempo, sin dormir y sin una tensión bárbara. Deben terminar locos, pobres. Y así los tienen porque ellos no firman los tratados de derechos humanos. Ellos exigen a otros pueblos que lo respeten, pero ellos no lo tienen firmado, ninguno.